Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, seguimos en nuestra clase sobre las misiones indígenas. Es muy importante que nosotros sepamos que cuando vamos a llevar la palabra de Dios, no solamente llevamos la palabra de Dios, sino que también tenemos que enseñar muchas cosas a los hermanos indígenas. En primer lugar, es muy importante alfabetizar a los hermanos indígenas. La hermana Sofía Müller, ella decía que si se enseñaba a los indígenas a leer y escribir, ellos podían estudiar, capacitarse y podían también defender sus derechos. Porque muchas personas que iban allí a la región de los indígenas o que han ido, se han aprovechado de los indígenas. Unos los han reclutado como guerrilleros o como paramilitares, otros los han usado para raspar coca y muchas de las veces hacerlos trabajar y no pagarles, y otros los han utilizado para también explotarlos en sus formas de trabajo, en sus artesanías o cuando ellos cazaban animales para vender pieles y todo esto. Nosotros cuando llegamos allí, en primer lugar, aprendimos palabras en el idioma de los indígenas. Y es muy importante que nosotros nos interesemos por el idioma de ellos. Cuando uno se interesa por querer aprender el idioma de ellos, ellos se sienten muy felices. Cuando uno se interesa por comprarles sus artesanías, por aprender a manejar un arco, con flechas y las lanzas y la cerbatana, ellos se ponen muy contentos. Cuando uno se interesa por aprender a tocar o a cantar en el ritmo, en la música que autóctono de ellos, ellos se sienten muy felices. Entonces, nosotros llegamos allí y empezamos a alfabetizar. Y cuando ellos aprendían a leer, se sentían felices, se sentían dichosos, con una alegría indescriptible. Bueno, luego nosotros entre los que alfabetizábamos buscábamos los que más se les facilitaba leer y más se les facilitaba escribir y los colocábamos como profesores. Entonces les enseñábamos matemáticas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y con esto los poníamos a enseñar sin sueldo. Entonces los hermanos en las comunidades les colaboraban con comida, con lo que podían, para que ellos pudieran trabajar enseñando a sus niños. Entonces la hermana Sofía Müller fue la primera persona que pudo alfabetizar desde Leticia hasta prácticamente hasta Villavicencio todas las tribus indígenas. Fue comunidad por comunidad reuniéndolos y alfabetizándolos, sin cuadernos, sin lápices, sin tizas, sin tablero, sin sueldo, sin zapatos, sin ropa, sin nada. Pero ella con mucho amor alfabetizó todos los indígenas en el Baupés, en el Amazonas, en el Caquetá, en el Putumayo, entre los Curripacos, allí en el Guainía, los Puinabe, los Guaibos en el Bichada, ¿sí? Y muchas tribus. Ella tradujo el Evangelio de San Marcos por lo menos a 10 idiomas indígenas. Recordemos que en Colombia tenemos más de 70 idiomas indígenas totalmente diferentes. Entonces la hermana Sofía alfabetizó en su propia lengua. En su propia lengua alfabetizó y empezó a organizar las escuelas. Yo le colaboré en eso, en la parte del Guaviare, en la parte del Meta. Bueno, entonces cuando la gente tenía su escuela y todo esto, su escuelita era una chocita de las mismas chozas de ellos, enterrábamos palos en el piso y con tablas anchas hacíamos una banca bajita y una banca alta para que sirviera de pupitre, y así los niños empezaron a aprender. También los capacitamos en primeros auxilios. Entonces en ese tiempo yo hice el curso con el hospital de Villavicencio, el curso de enfermería práctica, y en ese tiempo había un gobernador que era médico, y ese médico
fue el que dio la orden para que se me diera este curso. Eso fue algo maravilloso. Pues a mí me daba mucho miedo ver sangre, mucho asco ver materia fecal u orina. Fue difícil, pero yo logré superar eso con la ayuda de Dios y gracias a Dios terminé el curso y pude así ir a las comunidades y ayudar a capacitar los enfermeros que iban a tener que ayudar a sus propios hermanos indígenas en las comunidades. Hoy en día los profesores que pusimos ya están pensionados. Los enfermeros que pusimos ya están pensionados también. Entonces ahora hemos capacitado nuevos promotores de salud, nuevos enfermeros, y hemos capacitado también personas ya como líderes comunitarios para que ellos puedan ser capitanes, cabildos, gobernadores y así. Y así seguimos capacitando. Entonces también les estamos enseñando modistería, les estamos enseñando artesanías como es la talla en madera para hacer tallas pequeñas. Les estamos enseñando también a hacer figuritas de barro para los pesebres. Entonces estamos en ese proyecto. Estamos enseñándoles muchas cosas para que ellos puedan vender vaquitas, perritos, gaticos, gallinas, el tigre, la anaconda, bueno, todos estos animales los puedan vender para llaveros y para muchas cosas, estas figuritas en barro. Es muy importante porque ellos con eso pueden conseguir lo de la sal, las chanclas, lo de la ropita, lo de la camisa, lo del vestido para las damas. Es muy importante que nosotros como misioneros vayamos, llevemos la palabra. Ahora, fue muy bueno haber hecho ese curso de primeros auxilios. En cierta ocasión llegamos a una comunidad de los guayaberos y estaban todos borrachos, porque en ese tiempo duraban 8 días borrachos y se morían los ancianos, se morían los bebés, las damas que estaban para dar a luz un bebé, morían también en ese tiempo de las borracheras. Entonces llegamos y ellos no nos querían aceptar, pero nosotros llegamos ahí y encontramos que una señora se estaba muriendo porque ya llevaba como 5 días con dolores de parto y no podía tener el bebé. Entonces le dimos un masaje y cuando nos dimos cuenta era que el bebé estaba atravesado. Entonces encaminamos el bebé nuevamente a través del masaje, lo cuadramos y el bebé nació. Era una niña y hoy en día esa niña ya tiene hasta nietos. Gracias al Señor. Cuando ellos vieron que nosotros les habíamos ayudado en esa situación difícil, entonces ya la próxima vez el capitán nos recibió y nos permitió compartir de la palabra de Dios, hacer el proyecto de la alfabetización, nos permitió hacer también un proyecto de primeros auxilios. Entonces es algo maravilloso, porque el Señor Jesucristo cuando habla de el samaritano, entonces el samaritano no se quedó quieto. El samaritano dice que primero limpió y desinfectó las heridas con vino. Luego dice que vendó las heridas. Posiblemente si hubo hueso roto, de pronto le entablilló, le puso palos para inmovilizar el pie o el brazo. Y luego dice que ya le hizo esto, le dio un masaje por todo el cuerpo al hombre que había sido golpeado, le dio un masaje con aceite, luego lo colocó sobre su burrito y fue al hotel para que en el hotel le cuidaran a esta persona y pagó para que se lo cuidaran y se pudiera recuperar. Entonces, también encontramos que San Lucas era un griego y él era médico. Y San Lucas era el que acompañaba a San Pablo en muchos viajes, lo acompañó. Y yo creo que San Lucas trabajaba atendiendo a sus enfermos, ganando dinero para con ese dinero apoyar el trabajo que hacía San Pablo, para la comida, para pagar de pronto un arriendo, para todo eso. Entonces San Lucas aportaba dinero de lo que él ganaba como médico. Es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes hagan un curso de primeros auxilios, un curso de enfermería, que hagan un curso
de enfermería comunitaria, para que cuando ustedes lleguen a ser misioneros, ustedes estén listos para ayudar, para apoyar. Otra cosa es hacer un curso de liderazgo. ¿Por qué? Porque usted va a tener que enseñar acerca del liderazgo allí en las comunidades. A las damas, porque hay damas que quieren ser líderes, entonces hay que enseñarles. A los caballeros hay que enseñarles cómo ser un líder y cómo ayudar a su comunidad. Entonces es muy importante que nosotros estemos listos para hacer esta labor. También tenemos que estar listos para alfabetizar, aprender cómo alfabetizar. Entonces tenemos que hacer un curso, tenemos que asistir a unas clases para aprender cómo alfabetizar de una forma sencilla, sin cuadernos, sin lápiz, sin nada. Con un palito escribir en el piso, como tocó al principio o como tocó en aquellas épocas. Ya hoy en día, ya pues todas estas comunidades, la mayor parte, tienen sus escuelas y ya son pagas por el gobierno. Pero antes, cuando se inició, no era así. Eran escuelas de las comunidades. ¿Y quién las inició? Los cristianos. Los misioneros cristianos que llegaron al Cauca. Los misioneros cristianos que llegaron al Amazonas, a Putumayo, que llegaron a Caquetá, que llegaron a Guainía, que llegaron a Baupés, que llegaron al Bichada, a Casanare, al Guaviare. ¿Sí ve? Fueron los misioneros cristianos los primeros que escribieron los idiomas indígenas, porque nunca antes nadie había escrito esos idiomas con letras como nosotros las escribimos las cosas en español o en inglés. Entonces la hermana Sofía fue la primera persona que hizo traducciones y libros en los idiomas indígenas. La hermana Sofía fue la primera persona que pudo escribir estos idiomas. No fueron los antropólogos, no fue la Iglesia Católica, no, fue una misionera cristiana que hizo esa labor. Hoy en día se puede conservar muchas de estas lenguas porque la Biblia, el Nuevo Testamento, ha sido traducido a 40 idiomas indígenas. Entonces, hay traducciones indígenas. También tenemos el himnario traducido a 50 idiomas indígenas, o 60, el himnario. Tenemos también traducido el manual del pastor como a 50 o 60 idiomas indígenas. Entonces, ahí es donde usted debe darse cuenta que los primeros que ayudaron, que abrieron escuelas entre los indígenas, no fueron los ateos, no fueron los materialistas, fueron los cristianos. Los primeros que abrieron puestos de salud en la selva no fue el gobierno, fueron los cristianos y con recursos de la iglesia cristiana. Y por eso nosotros los misioneros tenemos que seguir llevando la palabra de Dios, tenemos que seguir adelante. Ahora estamos haciendo las traducciones de los mitos y leyendas de los indígenas para que ese libro lo puedan utilizar los profesores en las escuelas y colegios de Colombia. Entonces, amado hermano y hermana, usted tiene que también aprender carpintería, sastrería, modistería, peluquería, bueno, o belleza, todo esto, y enseñar allí en las comunidades para que estas personas tengan cómo hacer para ellos ropa, pero también puedan hacer ropa para vender. Amado hermano y hermana, el Señor me le bendiga por haber escuchado esta clase. Y esperamos que el Señor se glorifique con esta clase y que usted hoy tome la decisión de hacer un curso de enfermería. Tome hoy la decisión de hacer un curso de modistería. Tome la decisión de hacer un curso de carpintería. Tome la decisión de hacer un curso de algo para ir a enseñar allí en las tribus indígenas y también llevar la palabra del Señor. El Señor les bendiga ricamente.